Kadejsa Buchanan, una oportunidad perdida. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo dedicado a la noticia que se ha hecho ya oficial, que es el movimiento de Kadejsa Buchanan como nueva jugadora del Chelsea. Se va a la Premier, se va a Inglaterra, va a cobrar un muy buen salario, la internacional por Canadá, y finalmente no va a jugar en el Real Madrid, algo que ya se estaba apuntando de forma más o menos evidente en las últimas semanas, ¿no? Para mí es una, como ponemos en portada, una oportunidad perdida, porque al final pierdes la opción de tener a una jugadora líder y top mundial dentro del eje de la zaga, que es una de las zonas sensibles a nivel deportivo que tiene el Real Madrid por mejorar. Todas son mejorables, pero particularmente la defensa y el centro de la defensa, con la salida de Babs Peter, necesitaba un impulso con una jugadora de pedigrí mundial, con experiencia y aún con años competitivos al más alto nivel. Ese era el caso de Buchanan. Es una oportunidad perdida porque yo me creo firmemente en la información de Alejandro Pezzi desde FUTFEN de que estaba muy cerrado por el Real Madrid, pero el fútbol es así, giros inesperados y guita, dinero de por medio, aparte de otros aspectos donde intuyo que el Real Madrid no ha actuado de forma venida a la hora de probablemente vender el proyecto a la futbolista o darle ese cariño que probablemente necesite, ¿no? Insisto, esto es intuición, pero la realidad es que al final no va a jugar en el Real Madrid y que algún tipo de responsabilidad tendrá la gerencia del Real Madrid y la dirección a la hora de no poder cerrar este perfil de fichajes de nivel mundial. En otros casos, parece que lo de Caroline Weir está cerrado, que va a ser el gran fichaje de este verano casi al 100%, porque yo no espero otro tipo de sorpresa. Pero en el caso de Buchanan creo que hemos perdido la opción de tener a una jugadora que puede ser líder en el vestuario, que con las salidas que vamos a tener de Aslani, Cardona, Babs, creo que se necesitan jugadoras importantes dentro de ese vestuario, que tengan ese carácter competitivo, y la verdad es que me apena mucho no poder optar a este tipo de jugadora, siendo marca Real Madrid, que es verdad que somos una sección neófita, que lleva 2 años con la marca Real Madrid, pero vaya, creo que es un bajón para los aficionados que no llegue Buchanan. Por supuesto, habrá que darle al final, de manera clara, el voto de confianza que necesita el club. Los movimientos a mí, en cuanto a salidas y llegadas, me generan distintas sensaciones contradictorias en mí mismo. Hay cosas que me convencen, otras que no me gustan. Al final esto es normal, como consumidor de Real Madrid FEM, y habrá que esperar, ¿no?, los movimientos finales, que se hagan oficiales, para poder juzgar las venidas, las salidas y todo lo que al final se conjugue en el Real Madrid femenino 2022-2023, pero es una pena porque a mí me gustaba mucho fuerza, energía, calidad en defensa que nos daba Buchanan, porque me equivoco, digo Buchanan, es Buchanan, si no me equivoco fonéticamente se dice Buchanan, en tal caso lo dicho, a ver qué es lo que pasa y esperemos de cara a medio plazo poder optar a este tipo de futbolistas que nos den ese punto de crecimiento que realmente necesita el Real Madrid, sea Buchanan, sean otras jugadoras que de nivel máximo que nos vayan a mejorar. Ya lo dije en uno de mis últimos vídeos, que el Real Madrid necesita una gran estrella, no digo que fichemos 4, 5, 6 jugadoras top mundial, pero sí al menos una futbolista de verdad top que pueda generar también ese punto de atracción a otras futbolistas y que haga también mejorar en varios aspectos de liderazgo, etcétera, al Real Madrid, aparte del de calidad, que es súper importante. Pues nada, chicos, dejadme vuestra opinión respecto a la no llegada de Kadejsa Buchanan y qué esperáis de los fichajes que van a venir de Kathleen Sousa, Nomi Feller, Sandy Toletti y Caroline Weir. Vamos a ver si va a haber algún movimiento más, aunque para que haya algún movimiento más, hasta donde sabemos, tiene que haber alguna salida, alguna jugadora que salga cedida o vendida del Real Madrid para poder hacer otro tipo de incorporación. Veremos qué es lo que pasa, pero lo que está claro es que Buchanan no jugará en el Real Madrid la próxima temporada.